Bienvenidos sean todos ustedes a este diálogo universitario a través de la señal de C7 Jalisco, aquí con académicos de las diferentes universidades que vienen a compartirnos pues sus opiniones, comentarios y también un poco de la experiencia que tienen en diferentes temas de interés social, político, económico, un espacio que tenemos para todos ustedes en donde podrán conocer aún más sobre este tipo de temas y podrán enterarse y convivir de una manera más objetiva con ciertas situaciones que se dan en el acontecer diario. Yo soy Claudia Padilla y les invito a que nos estén viendo, estén checando nuestras transmisiones todos los domingos en punto de las 11 de la mañana a través, como les comenté, de la señal de C7 Jalisco, los canales 17.1 y 17.2. El día de hoy vamos a platicar sobre el impacto que han tenido los tratados comerciales ante las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Comenzamos esta mesa de diálogo con esta información. ¿Sabías que? La victoria de Trump desató una serie de preguntas sobre la ruta que su administración tomaría y las posibles repercusiones de corto y largo plazo que se podrían suscitar tras la implementación de las políticas que tomaría Estados Unidos. Tal como lo prometió en campaña, a los pocos días de tomar posesión, el presidente número 45 de Estados Unidos anunció que había firmado una orden ejecutiva que sacaba definitivamente a Estados Unidos del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés. Un acuerdo comercial que involucraba a 11 países limítrofes de la cuenca del Pacífico. El gobierno mexicano ha querido convencer a sus contrapartes estadounidenses de que nuestro país es un aliado estratégico y que la ruptura de los vínculos económicos sería destructivo bilateralmente. Sin embargo, pese a los esfuerzos hechos, el desajuste que se puede dar por las políticas que pretenden causar Trump entre los dos países deja claro que México tiene más que perder si la relación se agrava. Para México, el mayor golpe podría venir del comercio que tiene con Estados Unidos, según un estudio de la División de Investigación y Análisis del periódico británico The Economist. En México, Estados Unidos encuentra uno de los socios comerciales más importantes, quedando en segundo lugar, después de Canadá, en las exportaciones estadounidenses, del 15.9% del total en 2016, y segundo con China en la participación de las importaciones estadounidenses del 13.2%. En el año 2016, Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos, siendo un viernes 20 de enero de 2017 es que llega a, pues ahora sí que a la presidencia, llega a este país líder, a liderar el número 45. El presidente número 45 llega a Estados Unidos, llega con una serie de inquietudes a los norteamericanos y también a los países que se encuentran de vecinos y también los países que han estado con los tratados comerciales, que se han venido trabajando a lo largo del tiempo con él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Esa incertidumbre que llega junto con él directamente a la Casa Blanca. Bueno, tenemos el día de hoy académicos de las diferentes universidades que nos acompañan para platicar un poquito más de este tema, para que nos compartan de sus diferentes perspectivas, sus opiniones sobre qué consideran que se tendría que hacer, que se tendría que actuar, cuáles son los impactos que han tenido las políticas de Donald Trump, sobre todo en el tema de los tratados comerciales. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Maribí Abascal Cuellar, ella es docente de Comercio y Mercados Internacionales por la Universidad Univer. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por invitarme, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos también al maestro Miguel Alejandro Ijar Chiapa, él es docente de Relaciones Internacionales por la Universidad UNIVA. Bienvenido, maestro Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. También tenemos al maestro Francisco Javier Santana Villegas, él es docente de la Academia de Relaciones Internacionales de la Universidad Panamericana en Guadalajara. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre los impactos que se tienen los tratados comerciales ante las políticas de este nuevo presidente, bueno, nuevo y no ya, después de un año y cacho que tiene en el mando en los Estados Unidos. Mucha incertidumbre llegó a su pues arribo ahí a la Casa Blanca. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo está afectando? ¿De qué manera podemos contrarrestar los países vecinos que tienen país, Canadá, nosotros como México, el tratado que hemos tenido con él?
les dejo aquí la mesa, el micrófono abierto para que nos compartan aquí todo lo que opinan, lo que piensan y cómo podemos actuar ante esto. Empezamos con, que ustedes digan, adelante, maestra María. Bueno, pues Trump, creo que mundialmente algunos presidentes no vieron bien su llegada. Claro, lo felicitaron diplomáticamente, pero sí tuvieron ciertas contradicciones, miedos que han venido, conflictos internos, exactamente, que han venido saliendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, la salida del TTP, todos los cambios de lo de la nuclear, varias cuestiones que no, conflictos, y que su presencia o su forma diplomática no es la correcta, o sea, cómo se enfrenta con los diversos pues presidentes, primeros ministros de cada país, ¿no? Entonces, esas son cuestiones muy delicadas para un tratado, porque no sabe hacer la parte de la negociación. Sí, tenemos que tener como un amplio panorama en cuanto a la personalidad como tal de Donald Trump. O sea, un personaje, un magnate de negocios, un empresario, sí, sin embargo no muy conocedor del tema político, del tema de hacer acuerdos, de las relaciones bilaterales que se tenían con diferentes países líderes. Entonces, creo que no se consideró en grandes rasgos qué podría ser después de la llegada de una personalidad así a un país que desde hace muchísimo tiempo ha sido un país líder y ha sido un país que pues ha preponderado muchísimo en diferentes acuerdos y decisiones a través del mundo. El maestro Miguel Alejandro, por favor. Bueno, Donald Trump es sin duda alguna una figura disruptiva que llegó a cambiar muchos paradigmas de la política exterior estadounidense, política internacional. Ha cambiado mucho las posturas con respecto a los aliados, a las alianzas estratégicas más importantes. Obviamente la salida del TPP fue un encontronazo con las propias políticas de Obama, que había firmado el TPP como una herramienta para contener a China en la región de Asia-Pacífico y que siguiera siendo Estados Unidos el líder indiscutible de la región, junto con los participantes del TPP, que bueno, después ellos rescataron el acuerdo y ya lo renegociaron y se volvió a firmar. Y ya algunos países lo ratificaron. México fue el primero en ratificarlo y entregarlo ya al país depositorio, que es Nueva Zelanda. Pero no nada más en términos comerciales, también hay que considerar la guerra comercial que erróneamente dijo las guerras comerciales son fáciles de ganar y son buenas. Ahora está viendo que empieza a tener efectos negativos, no nada más para aquellos países con los que ha comenzado esta guerra comercial, sino también ahora para Estados Unidos. Incluso, bueno, ya está en la Organización Mundial del Comercio Estados Unidos demandando a Canadá, a China, a México, a Turquía y la Unión Europea por haber puesto sanciones retaliatorias a Estados Unidos en cuestión de aranceles y tarifas. Hay que también considerar el tema político, por supuesto. Ha tenido encontronazos con los aliados más cercanos, con los países de la Unión Europea, especialmente con Alemania, con Angela Merkel, ha tenido una relación muy tensa, con los dos vecinos y aliados estratégicos tan importantes que son Canadá y México. A Justin Trudeau lo llamó mentiroso. Los asesores de Trump dijeron que había un lugar en el infierno reservado para Justin Trudeau, cuando, bueno, es un líder que en el escenario internacional es muy respetado, no nada más por el legado político de su familia, que su padre fue también primer ministro, sino también él, que ha buscado la cooperación, la diplomacia para resolver controversias. Y si a eso le sumamos también, por ejemplo, cómo ha golpeado a Naciones Unidas, a la OTAN, a muchos organismos internacionales y foros, a otros aliados estratégicos como Australia, que al primer ministro le colgó el teléfono, a Japón, y que lejos de estar cerca de los aliados, se acerca a figuras autocráticas, a dictadores como Kim Jong-un en Corea del Norte, que alaba y llena de halagos a Xi Jinping en China, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que como pudimos ver en días pasados, bueno, su postura con él fue débil y criticada por su partido, por la oposición, por todos, y bueno, al día siguiente tuvo que decir, no, bueno, sí dije esto, pero no era con esa intención. Entonces, lo que estamos viendo es quizás una figura que está marcando el fin de una era para Estados Unidos, que está
precipitando el declive estadounidense y debilitando el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Efectivamente, estamos hablando de una personalidad con una patología retórica totalmente, en la que cuenta con una serie de xenofobias, con una serie de situaciones personales, a lo mejor que le han ido afectando en su personalidad, en sus negocios personales y acuerdos, y que definitivamente salir y enfrentar y seguir posicionando a un país líder como es Estados Unidos, hasta él ya entró en ese conflicto de que no fue así de fácil como nada más salir y decir ya soy el presidente, ¿no? Entonces ahora estamos con una serie de situaciones como son ahora los tratados comerciales, los países que le están cerrando puertas y que están buscando otras vías, empezando por nosotros aquí en México, pues, que nos ha estado amenazando con el famoso muro, que yo creo que ese muro solo lo va a terminar haciendo en su imaginación. Esperemos que no lo termine aplicando, porque no ha tenido el tacto para de verdad salir a hacer frente a la situación que tenemos que en todo el mundo globalmente hablando, maestro. Sí, bueno, mencionaste hace rato, Claudia, que uno de los puntos clave, ¿no?, de todo esto que estamos viendo es precisamente que Donald Trump no tiene una experiencia política, no tiene una experiencia diplomática. Él todo el tiempo, toda la vida, prácticamente toda su trayectoria profesional ha sido enfocada a los negocios, a los bienes raíces principalmente, y de repente se le ocurre porque alguien le dice que puede llegar a ser presidente y pues se lanza, ¿no?, a esa aventura que, bueno, fue creciendo, fue subiendo peldaños hasta llegar a donde está en este momento, ¿no? Entonces, creo que la bandera que él adoptó en todo este trayecto, ¿no?, de campañas, precampañas y demás, pues fue precisamente una bandera de mostrarse distinto a lo que es el sistema político tradicional estadounidense, sin importar que ese ser distinto fuera muy irreverente, muy retador, muy incendiario, muy anti todo, ¿sí? Sin embargo, había una parte de la sociedad bastante grande en Estados Unidos que le compró eso, ¿sí? Se lo compró, ¿por qué? Porque se sentían marginados, se sentían, digamos, desplazados en muchos aspectos. Entonces vieron en esta persona, pues, de alguna forma, el que traía el cambio que ellos buscaban, ¿sí? Entonces, digamos que ellos fueron los primeros que pudieron haber evitado, ¿no?, esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, también, irónicamente, dentro de su economía interna aún no se ve un impacto negativo. Se espera que sí llegue, por todo esto que estamos viendo, principalmente esta guerra comercial que él ha declarado, pero tuvo ya ciertas acciones como por ejemplo regulaciones, recorte de impuestos, su reforma fiscal interna que hizo, y pues eso se le aplaudió mucho, sí. Sin embargo, está haciendo otras estrategias como subir aranceles que no tiene nada contentos al sistema corporativo estadounidense. Efectivamente. ¿Sí? Obviamente, la ideología populista tampoco le ha servido, y más en sistema como es Estados Unidos. Sí, y ahí es donde entra su personalidad. O sea, él es una persona que no tiene esa capacidad de autocrítica. Él es incapaz de decir, me equivoqué, me voy por este lado. Lo maneja de otra forma, pero realmente, bueno, lo que estamos viendo, pues es lo que bien dice Miguel, ¿no? Es el declive precipitado de un sistema internacional, un orden internacional, como se le conoce también, que ellos mismos construyeron, ¿no? Construyeron prácticamente desde su entrada en la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor, que fue, digamos, el lanzamiento o el despegue de Estados Unidos como una superpotencia. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Él, digamos, con una retórica de hacer grande a Estados Unidos nuevamente, pues lo que está haciendo es aislarlo, ¿sí? Y sus aliados, que se sienten, digamos, defraudados, decepcionados, etcétera, lo que están haciendo es buscar otras áreas, ¿no? Por ejemplo China, por ejemplo Japón, que ya vimos que la Unión Europea está acercándose a ellos. Entonces, bueno, ¿quiénes son los grandes, digamos, que están aprovechando esta situación? Pues la misma Rusia, China, etcétera, que están, digamos, ampliando su espacio de influencia con todos estos que se sienten, digamos, desechados por su antiguo aliado, ¿no?, que es Estados Unidos. Sí, efectivamente. Llegará un momento en el que Estados Unidos pueda decaer tanto que deje de ser un país primermundista ante las políticas que está manejando este personaje. Pues el camino que lleva es ese. Sin embargo, pues depende también de su misma población, ¿no? A fin de cuentas, su mismo sistema político, el Congreso y demás, ¿no? Digo, vienen elecciones intermedias, pero también ellos mismos tienen muchas
divisiones internas, unos apoyan a Trump, otros no lo apoyan del mismo partido. Entonces, digo, están en ese rumbo, ¿no?, de perder el poderío que lograron, pero digamos, habrá que ver, ¿no?, qué camino toman los que pueden frenarlo. Efectivamente. Bueno, yo creo que sí va a caer pronto, porque no lleva realmente la política como tiene que ser. Como decía, no sabe manejar las cuestiones. El mismo partido no lo apoya, pero ¿el qué hace? Con su personalidad que tiene, ¿qué es lo que hace? Lo más fácil es, lo quito. Y va eliminando a sus cabezas, las va eliminando. Entonces es lo que va a hacer, se va solito quedando sin armas. A nivel mundial obviamente va a tronar, o sea, China, Japón, los hundió en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué ellos van a hacer? Les está dando el poder para levantarse, claro, solito. Y con todas las alianzas que se están haciendo, solo se va a tronar. Yo creo que no es ni precipitar. Ya se veía venir esto desde su Viernes Negro del 2009, desde ahí, o sea, no creo que sea tan precipitado. Se supo llevar la economía gringa, pero llegó Trump y la está tronando, o sea, está acabando con el país primermundista, lo más, siempre ellos han hablado bien de sus grandes economías cuando la realidad es otra, o sea, el porcentaje de pobreza que existe gracias a su malas cuestiones económicas, malas tomas de decisiones, exactamente, los han llevado a la crisis que está ahorita. Y ahora el reflejo económico, como dices, que no se ha visto de Trump en hacer las reformas federales fiscales de Obama, pues sí, lo que pasa es que todavía viene arrastrando la economía política de Obama. No se ha acabado 100% lo de Obama cuando él sigue con eso. Entonces déjenlo solito y ya verán cómo caen. O sea, no es posible lo que quiere hacer, quitar pues muchos impuestos a empresas, que entre ellos mismos no están de acuerdo. Y me extraña que siendo un gran empresario esté haciendo esas cosas. Efectivamente, que debería conocer un poco más los vías, los caminos de mercado que tienen. Exactamente, es muy contradictorio lo que él hace con lo que dice. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Ana Maribí. Vamos a una pausa, pero yo los invito a que sigan con nosotros después del corte porque tenemos más aquí en Diálogo Universitario. Continuamos con más en Diálogo Universitario. Estamos platicando de la personalidad de Donald Trump y el impacto que tienen los tratados de libre comercio después y bajo las decisiones que ha estado tomando en su año cachito que tiene en su administración como tal. Vamos viendo a ver qué sigue, que viene para los países que tienen estos tratados comerciales con él. Efectivamente lo comentaba el maestro Javier en el bloque anterior, lo que está haciendo es cerrarse solo, está cerrando los caminos y las vías comerciales, económicas con las que ha tenido, que ha hecho al país fuerte. Y en este momento todos esos países lo que están buscando es pues ampliar esas vías y dejar a Estados Unidos pues cada vez más abajo. ¿Qué posturas tendrían que tomar los países aquí en América para contrarrestar un poco estas políticas y que no llegara a afectar tanto a esos países pues los tratados comerciales, si se tienen que ratificar, si se tienen que modificar, si se tienen que cortar de a tiro algunos tratados? ¿Qué posturas tienen que tomar? Bueno, desde mi punto de vista, las actitudes de Trump siento que han beneficiado primero a México, obviamente, porque han vuelto a ver a México otros países que nos tenían considerados como el basurero de Estados Unidos. Gracias a la política de Trump, pues nos están viendo, pensando en invertir aquí, creando nuevos tratados, nuevos acuerdos se están haciendo para la mejora de México. Otros países pues también nos están creciendo más, porque como somos el país que más tratados tenemos, pues nosotros podemos abrir más fronteras con los otros países, no solamente centrarnos a Estados Unidos. Aquí el problema creo que es uno que no quiere ver más allá de otro país que no sea Estados Unidos. Nos cerramos mucho cuando tenemos infinidad de países que quieren tener negociaciones con nosotros. Los tratados, los acuerdos que existen no los aprovechamos al 100%. Son tratados muy interesantes. El de Perú, por ejemplo, ahorita Perú trae también temor de sufrir una crisis. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese tratado que tenemos con ellos? Israel,
en Japón, las inversiones que van a venir, hacer refinerías, pero siempre nos dejamos guiar como borreguitos, porque dice alguien una cosa, sí, está mal. O sea, hay cuestiones que se han ido modificando precisamente para la mejora del país. No vemos los resultados en 2 días, es imposible, porque venimos arrastrando muchas crisis, muchas situaciones. Nuestra constitución ha sido la más obsoleta a nivel mundial, es una vergüenza, siendo un país en el punto que estamos, los tratados que tenemos, y no podemos actualizar en esa situación. No creo que nos afecte tanto si nosotros como mexicanos, y nuevos emprendedores, las nuevas cabezas, empiezan a ver a otros países, a tener otra forma de crecimiento, no solamente Estados Unidos. Estados Unidos, por desgracia, pronto tronará. Yo siento que ya no va a ser primer mundo, está dando muchas armas para cerrarse, ya nadie lo va a voltear a ver, las fronteras que se está cerrando con nosotros también. ¿Cómo va a ser nomás un tratado bilateral? Canadá, ¿dónde está? O sea, México no es al 100% desde mi punto de vista quedarse nada más con Estados Unidos. Canadá es un país muy importante. Estados Unidos más bien debe de aprovechar a nosotros. Ahora, ¿y en qué sentido o hasta qué grado podría afectarle, no sé, el tema de Canadá, el tema de los países que están más en por parte de Sudamérica? ¿Qué le puede afectar esta, pues ahora sí que estas cerradas de puerta que está haciendo Estados Unidos con los tratados comerciales? Pues su economía simplemente los aranceles que le está imponiendo, esos aranceles cuando por nosotros puede triangular mercancías por medio de los tratados, simple y sencillamente. Entonces ahí él tiene beneficios en los aranceles. Lo único que provoca es crear más aranceles. ¿Para qué? ¿Quién los va a pagar? Los empresarios americanos no, nosotros tampoco. Que construya su muro, como dices, en sus sueños, porque no puede ser que él quiera mandar al mundo, quiere meterse en todos los países cuando son países y todos los países son soberanos. Cada uno, no puede nadie influir sobre su derecho, sobre su legislación, cuando es el que él quiere entrar. Entonces no es lo correcto, no debe ser, y el mundo se le está volteando. O sea, lo que hizo con la reina, por ejemplo, la reina Isabel, pues está muy mal visto en todo el mundo, se criticó mucho. Un tema también con Putin, como lo el de Putin también, el aventar el balón en el mundial también no se vio nada bien a la esposa cuando le entrega a Putin el balón cuando fue la clausura del mundial. O sea, son muchas cuestiones que queda mal ante el mundo. Dices, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué piensa? O sea, ¿a dónde va a llevar a Estados Unidos siendo una potencia? Cuando Estados Unidos realmente tiene cabezas de todo el mundo, inversiones de todo el mundo, o sea, quiere ser poder, pero él lo está perdiendo. Efectivamente, maestro Maydi. Vamos con usted, maestro Alejandro. Creo que lo más grave es la visión tan equívoca que tiene del America First, del Estados Unidos primero, y que para él implica, en su desconocimiento tanto de la política internacional como del comercio internacional, que Estados Unidos tenga que ser el único que gane y que no pueda haber ganancias mutuas en las relaciones bilaterales o multilaterales con otros países. Entonces, en términos de qué pueden hacer los aliados y los países con los que tienen acuerdos comerciales o a los que está afectando con su guerra comercial, pues creo que sí es importante entender que, por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era necesaria una actualización, sí, como se hizo con la Unión Europea y que se logró. Era justo, ya era un tratado con más de 20 años, entonces es necesario. Claro que las nuevas ideas que habrá tenido, sobre todo después de la reunión con el presidente electo de México, el señor López Obrador, de tener un acuerdo en específico con México y otro con Canadá, es grave. ¿Por qué? Porque estaría rompiendo con más de 2 décadas de integración norteamericana. Una integración norteamericana que va más allá de lo comercial, que va más allá de los temas económicos, que ha sido también una integración política, una integración en foros multilaterales, una integración cultural, social, la idea de América del Norte que se ha construido en estas últimas 2 décadas, y por supuesto afectaría en términos económicos a las cadenas de producción tan integradas de América del Norte. Si por ejemplo vemos que México ha crecido mucho en la cuestión de la industria automotriz, es gracias a esas cadenas de producción y a la inversión que hacen otros países como Alemania y Japón, sabiendo que pueden acceder al mercado norteamericano a través de México, gracias al acuerdo que tienen Japón con México y el acuerdo que tiene la Unión Europea. Ya firmaron también uno con Canadá, pero antes nada más lo tenían con México, entonces la entrada
fácil para la Unión Europea y para Japón, al mercado norteamericano, era México. Entonces, gracias a estos crearon cadenas de producción que dan muchos empleos en los tres países, que han propiciado desarrollo y crecimiento en los tres países. Entonces, esto sería muy grave, el acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y buscar por la vía bilateral todo. Entonces, México y Canadá tendrán que cuidar mucho cómo van a presionar en las negociaciones. Canadá ha tenido una postura bastante asertiva frente a Estados Unidos. Esperemos que México también la adopte y que haya un frente común con Canadá. Ahora, también hay alternativas. Está el TPP, donde, bueno, ahora se llama CPTPP, el nuevo que replantearon. Canadá y México son parte de él, junto con Japón, junto con Australia, Nueva Zelanda y otras economías del sudeste asiático, como Singapur, Brunei, Vietnam. Entonces, el TPP es una ventana de oportunidad también para México y Canadá en este sentido. También está la Alianza del Pacífico, este bloque en el que están México, Chile, Perú y Colombia, y que se van a integrar como miembros asociados pronto Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Entonces, también ya es una integración no solamente de los países latinoamericanos, sino también con Canadá y con países de la cuenca del Pacífico. Entonces, hay muchas ventanas de oportunidad que pueden aprovechar México y Canadá frente a esta situación, pero sí creo que es importante cuidar la relación con Estados Unidos, porque irremediablemente, aunque sí podamos diversificar más el comercio, hay que pensar que en términos de la integración económica regional que se ha logrado, bueno, echar para atrás casi 30 años de integración va a traer consecuencias muy negativas. Ahora, nos guste o no, es nuestro vecino, y en términos geográficos, ¿con quién es más fácil hacer comercio? Con quien tienes al lado. Claro. Veámoslo, todos los bloques económicos que se han integrado y que han sido exitosos son con países que tienen vecindad, que tienen cercanía geográfica. Entonces, irremediablemente la relación con Estados Unidos va a seguir siendo importante. Veo difícil que Estados Unidos caiga en un declive económico tremendo al grado de perder su lugar entre los países desarrollados. Sí pueden enfrentarse a crisis económicas graves. Lo vimos con el Reino Unido de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y que vio en la Unión Europea su alternativa para otra vez levantarse. Entonces, bueno, Estados Unidos también tendrá que entender que las decisiones que está tomando le van a afectar irremediablemente. ¿Sí? Entonces, lo que pueden hacer mientras dure Donald Trump en el poder, los otros países es, bueno, tratar de diversificar un poco sus relaciones, pero también sin dejar de perder la atención en Estados Unidos. Efectivamente. Ahora, viene otro punto importante. ¿Qué pasará en el momento en el que tenga que entrar otra vez de nuevo el proceso electoral en Estados Unidos? ¿No hay posibilidad de que vuelva a ganar Donald Trump? Sí, bueno, él tiene ese derecho, ¿no?, de postularse nuevamente para una reelección. Aquí, bueno, hay que considerar dos puntos clave, ¿no? En primer lugar, cómo va a estar la economía de Estados Unidos cuando llegue ese momento, ¿no?, de iniciar el proceso electoral. No sin antes descuidar qué va a pasar en noviembre. En noviembre hay las elecciones intermedias. Ahí es donde se va a renovar el Congreso. Actualmente la mayoría es el partido que apoyó a Donald Trump, que es el Partido Republicano, pero habrá que ver cuáles son los resultados, ¿no? Si obtiene mayoría el partido opositor o sigue obteniendo mayoría el partido que apoya a Trump. En segundo lugar, lo que te comentaba de ver cómo está la economía de aquí al año 2000, cuando sigue el siguiente proceso, que bueno, ahorita estamos hablando de muchas señales de que a lo mejor no va a estar tan bien como se esperaba, ¿no?, cuando llegó él. Y el tercer punto clave es quién va a ser su competidor o competidora, ¿no? En este caso, el Partido Demócrata, lo he platicado muchas veces con Miguel, pues realmente tiene problemas internos muy serios en cuanto a definir qué perfil es el adecuado para eso. Digo, suenan 4 o 5 personas que están, digamos, levantando la mano, pero hasta que realmente sepamos quién es el que va a competir contra Donald Trump, podemos ver si realmente tiene posibilidades, ¿no? Pero de que las tiene, ¿no? Y no sería extraño que finalmente lograr esta reelección. Por eso creo que se explica un poco toda esta cordialidad de Trump de mandar a un grupo de alto nivel
digamos, encabezado por el secretario de Estado, digamos, su asesor más cercano, que es su yerno, ¿no? A venir a visitar al gobierno entrante de México, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que de lograr esta reelección, pues van a tener 6 años juntos, los dos partes, ¿sí? O sea, los 6 años del presidente López Obrador con los 6 años si es que se elige Donald Trump, ¿no? Entonces, creo que es un acercamiento, una estrategia de acercamiento, no es tanto que haya cambiado de idea sobre México. Creo que sí tiene cierta... su percepción sobre el próximo presidente es diferente a la del actual presidente, definitivamente, digo, hasta ya le puso un apodo, pero habrá que ver realmente si lo que dice de dientes para afuera, como se dice normalmente, es lo que realmente piensa, ¿no? Tener este acercamiento, buscar una mejor relación, porque sabemos que a fin de cuentas lo que él busca es, digamos, America First tiene mucho que ver con, digo, a lo mejor no abiertamente, pero mucho está enfocado a su perfil de por lo que es la supremacía blanca, ¿no? El tema de la migración mucho tiene que ver con eso. Él pertenece a este grupo de nativistas europeos, entonces, pues, digamos, a lo mejor no lo dice abiertamente, muchas de las acciones que hace, digo, lo delatan, pero pues realmente también habrá que ver cuál es la respuesta del próximo gobierno de México en cuanto a detener un poco la migración o, como dice, digamos, como es una de las propuestas, tratar de impulsar el desarrollo de Centroamérica, que bueno, no es algo nuevo, no es descubrir el hilo negro, ya lo trataron de hacer con el plan Puebla-Panamá, para evitar tanta migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, las ideas están ahí, pero habrá que ver, pues, si se logra esta coordinación para que funcionen efectivamente. Es la verdad todo un reto y toda una incertidumbre que vamos a seguir teniendo, yo creo que hasta que pasen las elecciones intermedias, hasta que empiece a llegar el próximo proceso electoral para Estados Unidos, ¿no? Y es una incertidumbre que también todos los países que han sido hasta cierto punto afectados o un poco tenido ese conflicto político, social y bilateral en el tema, pues, de cómo van a confrontar el tener esa relación, mantener esa relación con Estados Unidos, no cerrarla por completo, pero no afectarles internamente en tema de comercio, cultura, política y también de la sociedad en general. El caso que hemos estado teniendo de la migración ha sido un tema realmente complicado para aquí, para América, la verdad. Sí, realmente por eso precisamente coincido con Miguel cuando dice que hay que cuidar la relación con Estados Unidos. Digo, hay mucha gente que odia Estados Unidos aquí en México, digo, y tendrán sus razones, ¿no? Digamos, quizá muy justificables, pero pues no olvidemos que prácticamente todos tenemos un familiar cercano o no tan cercano viviendo en Estados Unidos. Digo, la relación social es muy fuerte, la relación comercial también, y pues un poco también sin dejar de lado el tema de la cooperación para temas de seguridad, no, el tema de la violencia de aquí que se genera precisamente por el mercado que existe allá. Y ese es otro tema. Son muchos temas que no conviene que se enfríe esta relación, digamos, bilateral, ¿no? Un comentario muy rápido. Este odio contra Estados Unidos, que por supuesto se ha intensificado con la administración Trump, y no nada más en México, sino en muchos países, también hay que cuidar que no se convierta en un apoyo a otros poderes como son China y Rusia, sí. Que por supuesto no estamos hablando de dos países democráticos y dos países que respeten las normas del orden internacional, son dos países que no tienen ninguna preocupación al invadir otros países, al tener tensiones con otros países, que abiertamente son dos gobiernos, un gobierno autocrático como es el de Putin, que en cuestión de derechos humanos es bastante cuestionable, y no digamos China, que es una dictadura unipartidista que ahora se ha empoderado más con los cambios en la Constitución que le permiten al presidente quedarse de por vida, y que bueno, Xi Jinping ha aprovechado para empoderarse al nivel de Mao, el fundador de la República Popular China. Entonces, algo que no había sucedido, y esto es preocupante porque China es un país que siempre a lo largo de toda su historia ha tenido ambiciones imperialistas en la región, y por eso ninguno de sus vecinos confía del todo en China. Tienen buenas relaciones comerciales, pero en términos de seguridad es otra cuestión. Es muy cuestionable. Entonces, pues también habrá que cuidar
que no se enciendan los ánimos de la gente para apoyar a estos rivales de Estados Unidos y de Occidente que realmente puedan afectar al orden internacional. Sí, es importante ser muy críticos en cuanto a las cuestiones políticas e internacionales que se están manejando para también saber qué decisiones tomar y qué posturas. Bueno, vamos a una pausa, yo los invito porque tenemos todavía más que platicar después de la pausa aquí en Diálogo Universitario. Bueno, pues continuamos con más en este diálogo universitario. Estamos platicando sobre pues el impacto que están teniendo las políticas de Donald Trump en todo el mundo, los tratados de libre comercio, las relaciones bilaterales. Tenemos aquí a 3 destacados académicos de las universidades, de la Universidad Panamericana, la Universidad Univer y la Universidad del Valle de Temajac. Vamos ya casi por cerrar el programa en este último bloque. Vamos a platicar un poquito sobre pues algunos de los cambios en tratados comerciales que pueden existir en esta temporada que le queda, y no son 2-3 años más que tiene de trabajo. ¿Qué pueden hacer los otros países? Las reacciones que tienen que tomar, los contrastes que tienen que existir pues para bloquear cuando se tiene que bloquear, cuando echar adelante cuando se tendrá que echar adelante, y pues fijar una postura muy concreta para cuando tenga que pues salir a defender cada una de las ideologías y las políticas de cada uno de los países. Empezamos con usted, maestro Francisco, por favor. Bueno, realmente lo que llama la atención, que bueno, creo que ya hemos hablado mucho de este tema, pero así puntualmente, es que Donald Trump es antitratados, ¿sí? Definitivamente él no cree en la globalización, no solamente en temas comerciales, sino también lo vimos en el Acuerdo de París, ¿no?, de cambio climático, que fue de sus promesas de campaña y de las que pudo cumplir casi inmediatamente, ¿no? También hay que ver qué tan fuerte o qué tanto puede resistir un organismo como es la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Que incluso también Trump ya ha dado así como señales, o por lo menos lanzado ciertas ideas de que quisiera salirse de ese organismo, ¿no? Pero que a fin de cuentas es el organismo que regula el comercio internacional, ¿no? Entonces, creo que el tema de los bloques sigue siendo importante, sí, a pesar de que Europa esté tambaleándose un poco, ¿no?, a raíz del llamado Brexit, pero los bloques creo que van a seguir siendo como una opción viable para los países, sobre todo, digamos, considerando que los países llamados del sur son los países que principalmente son los que proveen la materia prima, ¿sí? Entonces creo que tener esa sartén por el mango hasta cierto punto puede, digamos, ser, si sabemos aprovecharlo, porque México está también dentro de este grupo, saber cómo manejar esta situación, ¿no? Hay bloques un poco más activos, efectivos, como el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Creo que la tendencia es que con o sin Estados Unidos los países van a empezar a buscar este tipo de alianzas, ¿sí?, alianzas comerciales, tratando de apoyarse siempre de este organismo que mientras siga vigente, ¿no?, la Organización Mundial del Comercio, pues lo van a hacer, pero que desde mi punto de vista creo que esa es la tendencia. El mismo Trump, digamos, va a llegar el momento en que los llamados lobbies corporativos de Estados Unidos pues van a hacer tanta presión para ver hasta dónde llega, ¿no? La idea es que de estos grupos, ¿no?, que dependen tanto de todos los tratados comerciales y demás, todas las empresas automotrices, empresas manufactureras que se están viendo afectadas por estas interrupciones en las cadenas de suministros, pues van a hacer presión en el mismo Congreso, ante la misma Casa Blanca, pues para que frenen, ¿no?, estas ideas extrañas que realmente, pues él puede tener sus argumentos, ¿no?, de que es para promover la producción interna y demás de Estados Unidos, pero que pues no ve que tiene otros efectos colaterales mucho más graves. ¿Se podrá ver algún lado positivo en las pues acciones y declaraciones que ha estado haciendo? Bueno, creo que la maestra Mariby lo comentó hace rato, ¿no? Creo que el hecho de que llegue alguien con estas ideas, con estas acciones, pues es como para ponernos a pensar y buscar otras
vías, ¿no? Creo que si se puede hablar de algo positivo, pues es eso, ¿no? El tratar de que nos ayude a abrir los ojos y decir, bueno, podemos, digo, el mundo es muy grande, afortunadamente hay muchos actores, muchas afinidades en muchos otros aspectos. Sin embargo, bueno, en el caso de México, pues estamos muy mal educados, muy mal acostumbrados a depender tanto de Estados Unidos. Y el 80 y tantos % de nuestro comercio va a los Estados Unidos, y cuando llega un señor con estas ideas de, en primer lugar, insultando a México como nación, y después con ideas de revisar el Tratado de Libre Comercio, pues nos pone a temblar, ¿no? Entonces, creo que sí le tocó un trabajo duro al gobierno que sale, pero también el gobierno que entra tiene que ponerse a trabajar en cómo va a enfrentar este desafío. Efectivamente, muchas gracias, maestro Francisco. Ahora, en esa cuestión, ¿cómo podríamos, como mexicanos y también como diferentes autoridades, a no continuar alimentando ese miedo o esa incertidumbre a las acciones que está realizando? O sea, ¿cómo poder decir, bueno, o sea, sí lo está haciendo, pero nosotros tenemos esto? ¿Qué se tendría que hacer? Confianza en lo que tú haces en tu tierra, en tu país, y empezar a desarrollarte, o sea, exportar y explotar a tu país. O sea, somos un país muy rico en cuanto a clima, territorio, somos envidiados por todo el mundo por la situación del punto geográfico que tenemos, es una tierra noble. O sea, eso es simplemente buscar, no quedarnos en nuestra zona de confort y salir, buscar mercados, abrirnos, crear. Somos buenos para hacer memes, ¿por qué no para crear productos, para desarrollarnos en otras cosas, la verdad? O sea, ¿por qué cerrarnos en ese punto cuando tenemos para explotar todo? Yo es lo que siempre les digo a todos mis alumnos, les digo, o sea, busquen otros mercados, no se cierren sus ideas. Pero es que la artesanía está muy choteada. ¿Qué tiene? Búscale algo bueno, algo tiene que tener que en otro lado lo van a valorar. Tú lo tienes, no lo valoras. Eso, no valoramos la riqueza que tenemos en México. Pensar probablemente en cambiar el paradigma del sueño americano, de que ya no es necesario, o pensar que no es necesario triunfar estando en Estados Unidos o yéndote de Estados Unidos. ¿Cómo podríamos meter esa idea con la gente? Bueno, creo que incluso el problema es que en la propia Estados Unidos el paradigma del sueño americano se ha debilitado mucho. Por eso Trump está en el poder, porque había todo un sector de la población marginado que se sentía desencantado y olvidado por las élites. Digo, a los que Hillary llamó la canasta de deplorables, luego ellos orgullosamente dijeron, pues sí, soy de esos deplorables. Y son sobre todo estas personas del centro de Estados Unidos, del Midwest, que se dedican mayoritariamente a la agricultura y que son personas que no tienen un acceso a la educación más allá de la educación primaria o la educación secundaria, que tienen condiciones de desarrollo muy diferentes a las de las costas en Estados Unidos. Entonces, simplemente en el mismo Estados Unidos la idea del sueño americano se ha debilitado, y especialmente desde la crisis del 2008 y sus consecuencias. Creo que también algo que está replanteando este paradigma en otros países es la propia posición migratoria que ha adoptado la administración Trump. Y creo que las imágenes de las últimas semanas de los niños separados de sus familias, encerrados en las jaulas, que dieron vuelta a todo el mundo, ha generado un impacto mediático increíble. E incluso desde antes, por ejemplo, incluso algo que ha hecho que las universidades estadounidenses sean las mejores del mundo es que estudiantes de todo el mundo iban a las universidades y profesores de todo el mundo iban y se quedaban ahí, y eso enriquecía a la academia estadounidense. Ahora, mucha gente ya no quiere estudiar en Estados Unidos, sobre todo estudiantes de posgrado ya no van a Estados Unidos. Canadá es ahora la que está obteniendo parte de los beneficios. Australia y Reino Unido son los 3 países que más están captando todos los que ya no quieren ir a Estados Unidos como resultado de estas políticas migratorias. Entonces, lo que estamos viendo en todo el mundo es que justamente la gente ya no ve a Estados Unidos con esos buenos ojos. Y lo preocupante es que al interior también hay un desgarramiento del tejido social, que hay una polarización de la sociedad terrible, y que esto obviamente va a tener también sus efectos no solamente sociales, sino políticos y económicos. Ahora, ¿qué podemos hacer todos los demás países? Bueno, ya lo dijeron mis colegas, la diversificación, y por supuesto algo que sí habrá que reconocerse
de los planes que tiene la nueva administración mexicana, el presidente electo, fortalecer el mercado interno, no solamente en términos de producción, sino también de consumo, será importante, pero también voltear hacia otras regiones. Acabamos de actualizar el acuerdo con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Tenemos la Alianza del Pacífico, que ha demostrado ser un bloque muy efectivo, y ahora que se integrarán otros países con economías loables, por ejemplo Australia, que tiene 27 años sin una recesión, sin una crisis económica. Bueno, esto también puede aportar muy buenas ideas. Por supuesto el CPTPP, aprovecharlo, y sobre todo recordando, nuestro segundo socio comercial es China. Sí. Japón está también entre nuestros principales socios comerciales. Alemania se acaba de convertir también en el tercer socio comercial más importante para México, ya rebasó a Canadá. Entonces, hay que ver esas otras oportunidades que tenemos, esas otras relaciones que tenemos, mirar hacia otras regiones con el fin no nada más de diversificar nuestras exportaciones, sino también en miras de realmente hacer que México tenga un crecimiento económico considerable, y especialmente que haya desarrollo, motivar el desarrollo, porque eso es lo que también ha hecho que México esté en las condiciones que está y que haya sido tan vapuleado por el presidente Trump, que realmente México tiene condiciones de desarrollo deplorables en muchos sentidos y que tiene que atender urgentemente. Efectivamente, uno de los temas también que se han estado comentando, de hecho nos pidieron que pusiéramos a hacer, por ejemplo, el tema de la seguridad, pues, el tema del comercio de armas. También los Estados Unidos no ha hecho ese desarme completo, y entiendo que uno de los temores del presidente Donald Trump en cuanto al poner el muro es efectivamente cuidar el tema de mandar las armas, o que se mandaran las armas. Bueno, pero realmente han hecho túneles los narcotraficantes para comerciar la droga, claro, y traerse las armas. Pero sí es un problema grave, porque Peña Nieto, en una de sus llamadas con Trump, que salió la transcripción en el New York Times, la famosa primera llamada, él insistía, el presidente Peña Nieto, que bueno, el problema del crimen organizado y del narcotráfico no es de México exclusivamente, es un problema transnacional. Sí, claro. Y que tiene que ver con que sí, la demanda de las drogas, ¿dónde está? En Estados Unidos, es el país que principalmente las consume. Obviamente, si hay esta demanda, la oferta va a estar al lado, y por eso en México ha crecido tanto el narcotráfico. Ahora también, la violencia y el crimen organizado en México se ha fortalecido gracias a que las armas fluyen libremente, obviamente por canales ilegales, pero fluyen libremente porque tienen la libertad de comerciarlas, que eso también responde a una dinámica interna de Estados Unidos que tiene que ver con la segunda enmienda, con el lobby de las armas, la National Rifle Association, que hace que sea tan fácil, que incluso sea más fácil a veces comprarse un arma que ir a comprar cualquier otro producto en Estados Unidos, porque no hay muchas veces los suficientes filtros como los hay en otros países como Japón, como Australia, para comprar un arma. Entonces, hay unas cuestiones intermésticas, es decir, no nada más internacionales, sino domésticas de ambos países, una cuestión transnacional muy compleja, con muchas aristas que ambos países tienen que atender desde diferentes perspectivas y desde diferentes trincheras. Sí, efectivamente, maestro Francisco. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que este tema de la seguridad es un tema clave, que desafortunadamente ha crecido mucho, se ha dejado crecer. No solamente es la permisividad que menciona Miguel debido a la segunda enmienda en Estados Unidos, que las armas fluyen por todos lados, sino también el tema de la corrupción aquí en México, ¿no? Que a fin de cuentas la corrupción desde las fronteras, las aduanas, la impunidad, etcétera, toda esta cadena, ¿no? Que círculo vicioso que permite, ¿no? Que se da esto. Si a eso le agregamos errores como los que el llamado Rápido y Furioso, ¿no? Que se supo hace algunos años, en donde simplemente por tratar de rastrear a dónde iban esas armas, pues perdieron el rastro los de la DEA, y fin de cuentas pues lo que hicieron fue los narcotraficantes sacarse a la lotería, ¿no? Con este cargamento. Entonces, digo, realmente se necesita mucha más coordinación, mucha más cooperación entre las partes, digamos, que se encargan de un lado y de otro
de atender este tema. Digo, ha habido esfuerzos, el tema de la iniciativa Mérida, por ejemplo, que trató de alguna forma de atender este tema, pero pues siempre es mucho más fuerte, ¿no?, el tema, digamos, ilegal, ¿no?, el tema de la demanda, el tema de los mercados, como para de forma pues un poco más coordinada atenderlo, ¿no? Siempre rebasa, ¿no?, las capacidades, en este caso de los gobiernos. Pero bueno, habrá que ver realmente cuáles son las propuestas, ¿no?, que tiene este nuevo gobierno. Digo, yo no estoy seguro si con legalizar la marihuana sea la opción, pero pues tiene sus ideas, ¿no? Entonces habrá que esperar a ver cuáles son los argumentos y cuáles son los resultados a fin de cuentas. Sí, tenemos que esperar cómo empiezan a fluir estas decisiones y cómo empiezan a fluir también la dinámica y las posturas también de los mismos ciudadanos, cómo se va a interpelar. Otro tema, así ya para cerrar y de manera muy breve, me gustaría que lo tocáramos, el de los Dreamers. ¿Qué va a pasar entonces con aquellos estudiantes dándole continuidad a este tema migratorio y pues del programa que abrió, por ejemplo, Obama, de los estudiantes que pueden ir y hacer y estudiar y prepararse a aquel lado? ¿Qué va a pasar ante las políticas que está realizando Donald Trump? ¿Qué tienen de esperanza estos estudiantes? ¿Cómo se puede contrarrestar estas acciones? Bueno, simplemente con una orden ejecutiva, Donald Trump revirtió el programa DACA, que también nació en una orden ejecutiva de Obama, porque en el Congreso no se ponían de acuerdo para hacer una ley migratoria. Y creo que algo positivo, una de las pocas cosas positivas que han tenido las acciones de Trump, es que él dijo que cancelaba esto con la intención de que el Congreso se pusiera a trabajar en una ley migratoria integral y que los dos partidos se reunieran a trabajarla. Entonces, habrá que ver en qué resulta las propuestas del Congreso en este tema, que ya no lo ha tratado tanto Trump, porque ahorita está concentrado en otras cosas, está concentrado en tomarse las fotos con Kim Jong-un y decir que todo va de maravilla en Corea del Norte, aunque, pues bueno, Corea del Norte ha prometido que se va a desnuclearizar muchas veces y no lo hace. Entonces, habrá que ver cuándo vuelve la atención a este punto, y en el dado caso que sigan las deportaciones masivas, y en el dado caso que no hay una reforma migratoria integral, el gobierno del presidente López Obrador, del futuro presidente López Obrador, tendrá que ver qué medidas va a tomar. Peña Nieto ya había propuesto, por supuesto, que se iba a recibir a los estudiantes, tratar de darles espacio en las universidades, pero hay que ver también las capacidades en términos de infraestructura que tienen las universidades para poder recibir a los estudiantes, y más ahora que el nuevo gobierno quiere proponer que ya no haya exámenes de admisión y toda la gente pueda entrar libremente a las universidades. Entonces, habrá que ver todas las aristas de estas propuestas. Vamos a tener que tener una segunda parte para entrar en esos temas, tanto de pros y contras y cómo vamos a tener que actuar nosotros. Quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado el día de hoy, maestro Francisco, maestra Mariví, maestro Miguel. Quiero agradecerles también a ustedes por haberse quedado con nosotros en esta hora, en este espacio de diálogo universitario. Yo les espero el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana a través del canal 17.1 y a las 12 en el 17.2. Yo soy Claudia Padilla, aquí en C7 Jalisco.